Hola, en este vídeo vamos a ver qué es GraphQL y cómo utilizarlo con Node.Express. Según la definición de su propia página, GraphQL es un lenguaje de consultas para APIs que incluye un entorno en tiempo de ejecución para completar esas consultas con sus datos existentes. GraphQL proporciona una descripción completa y comprensible de los datos en su API. Brinda a los clientes el poder pedir exactamente lo que necesita y nada más. Facilita la evolución de las APIs con el tiempo y habilita poderosas herramientas de desarrollo. La mayor diferencia que tiene una API GraphQL con una API REST es que mediante un punto de entrada puede canalizar toda la comunicación, y no solo un CRUD, sino todos los CRUD de la API. Esto simplifica la API, minimizando el número de endpoints que pone a disposición. Este tipo de API se beneficia de las consultas selectivas de los elementos que de verdad se requieren consultar, descartando el resto, haciendo la comunicación más ligera. Esto, que en aplicaciones sencillas donde la API no se comparte, puede no ser crucial, ya que solo devolverá los datos necesarios. Pero cuando la API se comparte por múltiples aplicaciones, es muy probable que en un API REST tradicional viajen muchos datos que son necesarios para cada una de las aplicaciones, pero donde ninguna utiliza la totalidad de lo recibido. Con GraphQL podemos hacer preguntas selectivas a un mismo endpoint y este nos devuelve solo los valores pedidos, minimizando el peso de la comunicación y optimizándola. Es cierto que esto no es nada nuevo y que tampoco necesitamos GraphQL para hacer esto. Podemos crear una API de comunicación con protocolo HTTP con un único punto de entrada y devolver datos en función del modelo de entrada sin necesidad de utilizar un lenguaje de consultas específicos. Pero no estaríamos creando un API REST, sería un API no estándar y tendríamos que definir todas las reglas de comunicación. Tendríamos que crear nuestro propio sistema de consultas y una guía para que las aplicaciones sepan cómo implementarlas. Por lo que al final estamos creando nuestro propio GraphQL. Por ello, tendremos que valorar si de verdad nos merece la pena crear algo nuevo desde cero y decirle a todo el mundo cómo tiene que utilizarlo, o recurrir a una herramienta que ya utiliza la comunidad y que está bastante probada. Pasemos a cómo utilizar GraphQL con Node.Express. Lo primero que hacemos, vamos a abrir el Visual Studio Code o el editor que queráis. Yo ya me he creado mi directorio donde voy a crear mi proyecto y lo vamos a crear con npm init para crear un proyecto de Node, --medio yes para que nos lo cree por defecto. Una vez que ya lo tenemos, vamos a instalar los paquetes que necesitamos. Esta vez yo lo voy a instalar con yarn. Y vamos a instalar Express, Express GraphQL y GraphQL. Una vez instalados, vamos a crear un nuevo archivo que lo vamos a llamar index y que será un archivo de JavaScript. A continuación, vamos a configurar nuestro servidor Express de la siguiente manera. En las tres primeras líneas importamos los módulos que vamos a necesitar. A continuación instanciamos la aplicación Express, luego especificamos dónde se encuentran los archivos estáticos y ya en la siguiente parte es donde entra en juego nuestro módulo Express Graph. Bulk schema es una función que recibe como parámetro el esquema montado por el lenguaje Graph. Los esquemas podemos crearlos de distintas formas, pero para este tutorial vamos a utilizar esta. Como se ve, es parecido a una estructura JSON. Básicamente estamos definiendo una consulta mediante la definición de tipos en forma de árbol. En este caso hemos creado un esquema que tiene una consulta llamada salud que devuelve una cadena de caracteres. Y finalmente tenemos el objeto root que nos sirve para crear una implementación del esquema. Ahora vamos a crear la carpeta public y en ella vamos a alojar nuestro archivo index.html. Ahora voy a copiar el HTML y luego lo vamos a ir comentando. Por un lado hemos creado las etiquetas HTML de un botón y un test area para mostrar el resultado. Luego tenemos un script con nuestra función HTTP client
que nos servirá para realizar las llamadas a nuestra API. Le hemos creado una función para poder reutilizarla en varias funciones que vamos a ir creando paulativamente. Luego tenemos la función obtener saludo. En esta función tenemos la consulta a la que hemos llamado query. Como se ve, es un objeto que tiene una propiedad llamada query. Esta propiedad comunica que estamos haciendo una petición de tipo consulta y dentro de las consultas estamos llamando a la consulta saludo. Y finalmente tenemos el uso de nuestra función HTTP client que hemos creado para realizar la llamada. Ahora podemos probarla y ver el resultado. Si abrimos un explorador y escribimos la URL localhost puerto 4000/index, podremos ver el resultado. Si pinchamos en el botón que hemos creado, veremos cómo nos devuelve nuestro objeto que hemos creado inicialmente en el root. Ya tenemos una consulta sencilla, ahora vamos con una consulta que recibe parámetros. Vamos a imaginar que tenemos una base de datos. En este caso la vamos a falsear con un array. Nos vamos a ir al index y vamos a crear nuestra base de datos falsa. Simplemente creando un array con un nuevo elemento. Este elemento va a ser un objeto construido con la clase coche. Esta clase todavía no la tenemos implementada, por lo que vamos a implementarla ahora mismo. Ahora ya tenemos definida la clase en JavaScript, pero no la tenemos definida como tipo en nuestro esquema, por lo que vamos a definirlo. Para definirlo, igual que la consulta, tenemos que escribir la palabra type delante del tipo que vamos a crear. En este caso es de tipo coche y tienen las propiedades ID y tipo. También tenemos que definir una nueva consulta dentro del tipo consultas. Esta nueva consulta la llamaremos consulta coche. Recibe por parámetro un parámetro denominado ID, que es de tipo int, que representa un numérico, y el método nos devuelve un objeto del tipo coche. Por último, tenemos que implementar la consulta en el objeto root. Esta consulta, básicamente, lo que recibe es un objeto que por desconstrucción del propio objeto cogemos el parámetro ID y comprobamos si existe. Si no, lanzamos un error y si existe, retornamos lo que se haya encontrado dentro del array que hemos creado. Para poder utilizar esta consulta, vamos a crear más código HTML. Hemos agregado un input para recoger el ID, hemos creado un botón para llamar a una consulta que vamos a crear ahora y el text area para recoger el resultado. Hemos creado nuestra consulta, hemos obtenido el valor de nuestro input, hemos creado nuestro objeto de consulta y se lo pasamos a nuestra función HTTP client para que comunique con el API. Una vez se ha recibido la respuesta, se establece como valor en el test area que hemos creado. Si volvemos al explorador y recargamos la página, podremos ver el resultado. No obstante, estamos viendo el código HTML porque lo tenemos en la carpeta static y no nos hace falta reiniciar. Pero para poder aplicar los cambios que hemos creado en el index.js, tenemos que parar la ejecución y volverla a iniciar. Una vez iniciada, podemos comprobar que lo que teníamos antes funciona y en el nuevo, si ponemos un ID 1, que es el que hemos creado, nos devolverá nuestro objeto. Si ponemos un 2,
nos dirá que no ha encontrado nada. Ya solo nos queda ver una consulta de modificación. Las consultas que agregan, modifican o eliminan se llaman mutaciones, por lo que hay que definirlas de esta forma en el esquema. Vamos a ver cómo se define. Dentro del esquema creamos un tipo mutation y creamos dentro una consulta que se va a llamar nuevo modelo. Recibe como parámetro de entrada un parámetro que hemos denominado modelo y que esta vez es de tipo modelo entrada, que como antes todavía no tenemos y que vamos a definir ahora mismo. Por último, nos devuelve un objeto de tipo coche. Como modelo de entrada es un tipo de dato de entrada, no lo definimos con la palabra type, sino que lo definimos con la palabra input. Y de nuevo tenemos que implementar la consulta en el root. Como veis, igual que antes recibe un parámetro que por desestructuración cogemos la propiedad modelo, miramos si de verdad existe y la agregamos a la base de datos que hemos creado de mentira. Como antes, vamos a crear código HTML para poder usar esta consulta. Igual que en casos anteriores, primero vamos a crear un div que va a contener nuestras etiquetas para obtener datos y mostrarlos, y vamos a crear la funcionalidad para poder llamar a nuestra API. En esta ocasión, el parámetro de entrada de la consulta no se está interpolando en el string, sino que se está pasando como una propiedad dentro de la propiedad de variables del objeto query. Vemos cómo lo recogemos y lo pasamos en este apartado de aquí, sin interpolar como habíamos hecho en la consulta anterior. Ahora ya solo nos queda parar la ejecución, volverla a lanzar para que nos coja los cambios que hemos creado en el index.js y volver a nuestro navegador y refrescar. Ahora sí podemos escribir la propiedad utilitario y ver el resultado. Con esto ya hemos visto un CRUD básico utilizando GraphQL. Solo me queda comentar que GraphQL tiene herramientas para integrarse bastante bien tanto en back como en front, donde en este tutorial no hemos utilizado ninguna, pero que en un proyecto real puede que sea interesante para acelerar el desarrollo. Por ejemplo, Graph Apollo se integra con la API de React para solucionar temas recurrentes a la hora de integrar las dos herramientas. También existen soluciones para Python, Java, Go, Ruby, PHP, Rust. En definitiva, Graph está bastante bien integrado en todas las soluciones de la comunidad de desarrolladores y es una herramienta a tener en cuenta cuando vamos a desarrollar APIs de forma estándar que van a ser consumidas por diferentes tipos de aplicaciones, ya que todo el abanico de posibilidades para trabajar que tiene Graph lo hace bastante interesante. De hecho, aunque no lo hemos visto en este tutorial, GraphQL trae una interfaz gráfica para poder, llamémosle, jugar con las consultas antes de implementarlas y poder ver los errores de sintaxis que hemos creado o hasta dónde podemos llegar, sin necesidad de tener que recurrir a una documentación de libro donde consultar, porque ya Graph en su propia infraestructura nos está devolviendo el esquema y podemos ver qué tipo de consultas y qué tipo de datos vamos a recibir y podemos mandar. Solo me queda comentaros que también estamos en cursosdesarrolloweb.com y que si os ha gustado el vídeo, pues que os suscribáis al canal y que le deis un like.